indivisa, y el 50% el cónyuge superstite como socio de la sociedad conyugal que quedó disuelta a raíz del fallecimiento. O sea, la sociedad conyugal se disuelve por dos causas: divorcio o fallecimiento, ¿sí? Entonces, durante ese periodo de 3 meses, desde el 1 de abril hasta el 30 de junio, va a declarar 30.000 pesos la sucesión indivisa y 30.000 pesos el cónyuge superstite. ¿Por qué 30.000? Porque tenemos 3 meses, habíamos dicho que eran 20.000 por mes, 20 por 3, 60. De esos 60, 50 declara la sucesión y 50 el cónyuge superstite. Sí, Javier. Una consulta, ¿por qué, si eso es así, por qué durante los primeros 3 meses no declaraba el 50% cada uno? Porque el titular del inmueble era él. Ahora lo vamos a ver, por ejemplo, Claro. lo vamos a ver cuando veamos sociedad conyugal. Pero el Bien. titular del inmueble, quien obtenía la renta mientras estaba vivo, era él. Por eso lo declaraba 100% él. Ok. Gracias. Profe, hago De nada. una consulta. Sí. Y en el caso, acá inhibiciones no juega, ¿no? No, nada, no. Como inhibiciones. Si el cónyuge estaba inhibido, pues se puede hacer todo lo que es toda esta cuestión. Si caía sobre él algún embargo o algo. No, nada. No, digamos, si hay medidas cautelares, ahí hay es otro cantar. Esto, digamos, es lo que dice, lo que está establecido en la ley, pero digamos, se tendría que analizar el caso concreto, si hay un embargo o una medida cautelar del cónyuge superstite. También habría que ver por qué está inhibido. Está inhibido la persona, o sea, no puede vender, digamos. Claro, Pero o sea, no hay nada que ver hay inhibición general de bienes, o, por ejemplo, una persona puede tener una inhibición general de bienes, es decir, que no puede disponer de ninguno de sus bienes, ni cuentas bancarias, ni muebles, ni rodados, o hay inhibiciones particulares, por ejemplo, una inhibición se puede trabar un embargo se puede trabar sobre un inmueble, sobre un auto, sobre una cuenta bancaria. Entonces, en ese caso hay que analizar el origen del embargo de la inhibición. Está bien, pero yo digo, si la persona está inhibida, no Sí. puede vender la propiedad, pero si está cobrando alquileres, no deja Sí, de no digamos, declarar. desde ese punto de vista, no deja de, tal cual como decís vos, no deja de declarar. Lo que no puede hacer una persona que está inhibida, lo que no puede hacer es disponerlo. ¿Qué Claro. decimos cuando decimos disponer? Decimos vender. Bueno, o en el caso de una cuenta bancaria, si está embargada, obviamente no podés mover los fondos. Pero digamos, desde el punto de vista tributario, digamos, no tenés limitación ahí. Lo declarás igual. Lo que sí no vas... Gracias, ¿Sí? profe. De nada. Bueno, seguimos. Pasa que después cuando se muere, como que las otras personas tampoco pueden hacer hasta que no se levante el embargo o la inhibición. Eso por ahí lo que querían decir ellos. Claro, yo tenía duda por si, por ejemplo, aparece en un práctico, si aparecen inhibiciones como una traba o algo, y digo, che, ¿qué hago? Desde el punto de vista tributario no me afecta. No, porque acá estamos hablando, salvo que lo venda, pero lo quiera vender, pero no estaría siendo el caso. Muchas gracias. Bien, entonces, hasta acá teníamos que declaraba 50% la sucesión y 50% el cónyuge superstite. La segunda etapa, que es la declaratoria de herederos, como les dije, desde la declaratoria de herederos hasta la aprobación de la cuenta particionaria, existe un estado de indivisión, hay un condominio donde cada heredero va a declarar de acuerdo a la participación que tiene en el haber sucesorio. Y esto que tienen acá es cómo se declara respecto de los bienes gananciales. Respecto de los bienes gananciales, el cónyuge superstite declara el 50%, pero no como heredero, sino como socio de la sociedad conyugal que quedó disuelta a causa del fallecimiento. Y el otro 50%, que era el que le correspondía al fallecido, lo declaran los hijos.
en iguales proporciones, es decir, 25 y 25. Quiere decir que desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre, 30.000 pesos lo declara el cónyuge supérstite y 15.000 pesos lo declara cada hijo. Y la tercera etapa, que es la aprobación de la cuenta particionaria, vamos a suponer, dijimos que esto es un ejemplo muy de libro, pero supongamos que en la cuenta particionaria al cónyuge supérstite le asignaron el inmueble A, al hijo 1 le asignaron el inmueble B y al hijo 2 le asignaron el inmueble C. Entonces, acá va a declarar cada uno en función del inmueble que le asignaron. Es decir, al cónyuge supérstite que le asignaron el inmueble A va a declarar 10.000 por 3 meses, porque el inmueble A era el que tenía el alquiler de 10.000 por mes. El hijo 1 va a declarar 6.000 por 3. ¿Por qué 6.000? Porque el inmueble B era el que tenía el alquiler de 6.000 pesos mensuales. Y el hijo 2, que le asignaron el inmueble C, va a declarar 4.000 por 3 meses porque el inmueble C es el que tenía el alquiler de 4.000 por mes. Entonces, esto es si se trata de bienes gananciales. Ahora, ¿qué pasa si supongamos el mismo ejemplo, pero los inmuebles los tenía antes del matrimonio? ¿Cómo creen que cambiaría ahí? Sí, Javier, vos ya estabas la pregunta, ¿no? Porque quedó la mano levantada. Sí, ahí bajé, perdón. Sí, Enzo, Perfecto. me querías preguntar, sí. Sí, yo te quería consultar por qué solamente por 3 meses. Eso es porque hasta diciembre es el periodo El periodo fiscal fiscal, de la persona exacto. humana, pero Sí. después los siguientes años también seguiría siendo por el mismo monto. Exactamente, Perfecto, gracias. de nada. Bueno, Profe, acá en Sí. este caso entonces si adquiere un bien antes de casarse, era un bien que no corresponde compartirlo, no es un bien ganancial, es un bien que había comprado de manera particular antes de casarse, digamos. Claro, ahora ¿Entraría? vamos a ver, sería un justamente tercio este es el cada uno. ejemplo. Ahora vamos a ver el ejemplo en donde, en vez de esos inmuebles ser bienes gananciales, vamos a ver si son bienes propios. ¿Cómo sería el ejemplo? Con los mismos números, o sea, con las mismas fechas y todo. Entonces, está casado, tiene 2 hijos, los inmuebles le generan la misma renta, pero en vez de ser bienes gananciales, esos inmuebles habían sido adquiridos antes del matrimonio. En la primera etapa pasa lo mismo, digamos, desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo, el contribuyente es el causante y declara el causante, digamos, ahí tienen que presentar la declaración jurada los administradores legales o judiciales de la sucesión, o en su defecto el cónyuge supérstite o sus herederos, por el mismo importe, 20.000 por 3 meses. Ahora, desde el día siguiente a la fecha del fallecimiento, que es el 1 de abril, hasta la fecha de la declaratoria de herederos, tiene vigencia la sucesión indivisa. Entonces, como se trata de bienes propios, no hay, digamos, no hay disolución de sociedad conyugal. El cónyuge supérstite acá no va a declarar nada, sino que declara todo, ¿quién? La sucesión indivisa. Continúa vigente el causante a través de la sucesión indivisa. Entonces, como se trata de bienes propios, el 100% de los alquileres de esos 3 meses lo va a declarar la sucesión indivisa. Y después, una vez que ya está la declaratoria de herederos y hasta tanto se apruebe la cuenta particionaria, cada heredero lo va a declarar en función de su porcentaje de participación en el haber sucesorio. Respecto de los bienes propios, el cónyuge supérstite hereda como un hijo más. Respecto de los bienes propios, el cónyuge supérstite hereda como un hijo más. Sería un tercio Entonces, para cada uno. ¿cómo? Claro, ahí sería un tercio para cada uno, digamos. Claro, exactamente, el 33% a cada uno. En este ejemplo, si son 60.000 pesos en los 3 meses, va a declarar 20.000 pesos cada uno. Y la tercera etapa, que es la cuenta particionaria, idem ejemplo anterior, o sea, ahí no cambia nada.
Sí, Juliana. Hola, profe, una consulta. En el caso de que los hijos sean menores de edad, el sujeto pasivo no coincidiría con el sujeto de la obligación tributaria. No, desde la reforma del Código Civil y Comercial, los menores de edad pueden ser, digamos, no tienen limitación en ese aspecto. De hecho, se derogó la ley de impuesto a las ganancias, el artículo que hablaba de las rentas de los menores de edad. Ahí ustedes tienen en la guía de trabajos prácticos, que yo no lo puse para darlo hoy, porque en realidad no cambian nada si es menor de edad o no es menor de edad. Es decir, el menor de edad puede declarar igualmente rentas. Perfecto, Espérame que muchas gracias. busco... Sí, de nada. Está, ya les digo, el ejemplo de menores de edad. Está también en el trabajo práctico de sujetos, el caso 2. Caso 2, sí. Perfecto. Sí, acá tienen el ejemplo, por ejemplo, de un menor de edad que ganó 200.000 pesos por su participación en un programa infantil. ¿Y eso, profe, quién lo pagaría? Digamos, ahí los padres actúan como responsables solidarios. Artículo 6 de la ley 11.683, son responsables solidarios, pero el contribuyente es el menor de edad. El sujeto pasivo del impuesto y de la obligación tributaria es el menor de edad. Pero como el menor de edad no tiene capacidad jurídica, porque el código de fondo no le da capacidad jurídica, son responsables por deuda ajena los padres o, bueno, los tutores. Los tutores, digamos, van a presentar la declaración jurada en nombre del menor de edad, pero la quit es la quit del menor de edad. El sujeto pasivo de la obligación tributaria es el menor de edad, ¿sí? Bueno, estábamos con sucesión. Y el caso de sucesión tienen una opción, ¿sí? Si el contribuyente mientras estaba vivo percibía rentas que permitía su imputación por el criterio de percibido, que ahora vamos a ver cuáles se imputan por el criterio de percibido, pero bueno, por ejemplo, el contribuyente causante era abogado, ¿sí? Y obtenía rentas de cuarta categoría. Las rentas de cuarta categoría se imputan por el criterio de percibido, es decir, cuando son efectivamente cobradas. Entonces, acá hay una opción. Digamos, una vez que ya está el fallecimiento y todo, el cónyuge supérstite o los herederos pueden optar por incluirla en la última declaración jurada del causante. En el ejemplo sería, por ejemplo, en este periodo, acá, en la última declaración jurada del causante, o bien cuando efectivamente se cobre ese honorario. Y de esa manera se va a incluir en la declaración jurada de la sucesión, del cónyuge supérstite y de los herederos en el año que se perciban. De hecho, en el trabajo práctico número 12, caso 3, tienen las dos alternativas. Si lo declara la sucesión, perdón, si lo declara el causante, o si lo declara cada uno, o sea, en las distintas etapas. Primero la sucesión, después el cónyuge supérstite y los herederos en función de su porcentaje en el haber sucesorio. Entonces ahí van a ver qué alternativa conviene más. Y acá, ¿de qué va a depender? De si el resto de los sujetos tiene rentas grabadas o no tiene rentas grabadas. ¿Sí? Así que bueno, esto del artículo 39 es una opción. Esa opción, digamos, en este caso de los herederos y del cónyuge supérstite, si hubiera cónyuge supérstite. Vamos a ver ahora, Leo, ¿estás, no? ¿Bien? Estoy acá, sí. Joya. Vamos a ver el otro caso especial de sujetos, que es el caso de sociedad conyugal. Bien. Arrancamos, chicos, la sociedad conyugal. Fíjense que el artículo 35
de la Ley de Impuesto a las Ganancias nos dice que corresponde atribuir a cada cónyuge, cualquiera sea el régimen patrimonial al que se someta la sociedad conyugal, las ganancias provenientes de. ¿Y por qué la filmina nos marca en cursiva cualquiera sea el régimen patrimonial que se someta a la sociedad conyugal? Porque seguramente vieron en Derecho que el Código Civil y Comercial se reformó en el año 2015, en agosto, y cambiaron algunas cosas en cuanto a los bienes de la sociedad conyugal. A partir de 2015, seguramente ya saben que los cónyuges cuando van a casarse pueden elegir separación de bienes para cada uno después del matrimonio, seguir teniendo sus bienes, los bienes que adquieren ellos mismos, separados entre sí, o pueden elegir comunidad de bienes, que era lo que es lo que era tradicionalmente lo que después se le van a llamar bienes gananciales. La Ley de Impuesto a las Ganancias se aparta de esto y nos dice claramente: cualquiera sea el régimen patrimonial al que se somete la sociedad conyugal, va a corresponder atribuir a cada cónyuge las ganancias provenientes de sus actividades personales, profesión, oficio, empleo y demás, las ganancias provenientes de sus bienes propios, esto que hablábamos recién, tiene un inmueble que es propio, y bueno, esas ganancias que vengan por el alquiler de ese inmueble, va a corresponder atribuirlo al dueño original. Y en el inciso C nos dice otros bienes por la parte de proporción que hubiere contribuido a su adquisición o por 50% cuando hubiera imposibilidad. ¿Esto qué significa? Que cuando haya algún bien en el que se sepa claramente cuánto aportó cada cónyuge, esto es, el cónyuge A aportó el 70% y el cónyuge B aportó el 30%, bueno, sabemos claramente entonces las ganancias derivadas de esos bienes van a ir 70 y 30, porque lo tenemos claramente sabido, y cuando haya bienes que sean de los dos en la comunidad de bienes y sea un bien ganancial y no se sepa bien cuánto aportó cada uno, vamos a poner el 50% para cada uno. Bien. En la filmina siguiente tenemos esto que les contaba, de que el Código Civil y Comercial cambió y nos ofrece esta posibilidad de tener comunidad de bienes o separación de bienes. Y vamos a ir con un ejemplo que Ahí antes quería hacerles un comentario. Tengan cuidado si miran un apunte viejo o alguna cosa vieja, porque hasta no hace tanto la ley decía, en el artículo que regulaba la sociedad conyugal, decía: cuando haya sociedad conyugal corresponde que declare todo el esposo, excepto que se trate de bienes propios, el desarrollo de una profesión u oficio, bueno, pero decía que lo declaraba el esposo, o sea, y esto no estaba, digamos, no hace mucho estaba en la ley. Después se dio que en el año 2011 se aprobó la ley de matrimonio igualitario, y ahí, digamos, quién era el esposo, porque si era matrimonio igualitario, o sea, había identidad de género. Entonces, ahí la AFIP sacó una circular, la circular 8 del 2011, donde decía, bueno, que cada uno declare lo que le corresponde, lo que le es suyo. Y en realidad, este nuevo artículo 35, el que tienen acá lo que hizo el legislador fue receptar esta circular 8 del 2011 y dijo, bueno, independientemente de cuál sea el régimen patrimonial al que se someta la sociedad conyugal, cada uno va a declarar lo que es suyo, sus bienes propios, sus actividades personales, y si hubiere bienes gananciales, en la proporción en que hubiere contribuido cada uno a adquirirla. Si se trata de un bien ganancial, pero lo compró 100% el esposo, la esposa, bueno, no importa quién. Si lo compró él, que lo declare él. Y era un poco esto que me venían preguntando de por qué lo declara el causante. Bueno, por este motivo, ¿sí? O sea, cada uno declara lo que es suyo, independientemente de que se trate de bienes gananciales o bienes propios. Y vamos a verlo con el ejemplo. Leo, te dejo. Te completo más que hoy estabas hablando de bienes propios, que habías empezado a enumerar,
Ahí les voy a pasar por el chat el Código Civil y Comercial, artículo Perfecto. 446. Acá ya se los copio. Así, ahí está bien detallado cuáles son bienes propios y cuáles son bienes gananciales. Esto seguro lo traen de derecho 1, derecho 2, no sé bien en cuál de los dos se da, pero ahí si no tienen la última legislación. Y vamos directamente al ejemplo para que esto lo puedan ver bien. Juan y Carla era de cuando nosotros cursábamos más o menos este ejemplo. Sí, en realidad yo lo modifiqué porque ustedes van a ver en la guía de trabajos prácticos que dice el señor y la señora Rocha, perdón. Claro. O Sí, sea, sí. en todo caso será el señor Rocha y la señora Pérez. Sí, Pérez, sí, sí. pero sí, eso de ponerle el nombre del Eso esposo a la queda mucho esposa antes. me saca de quicio. Sí. Por eso acá tenemos Juan y Carla, ambos profesionales, contrajeron matrimonio el 16 del 7 de 2011 y obtuvieron las siguientes rentas durante el periodo 2022. Juan obtuvo las siguientes rentas: por honorarios profesionales, 1.200.000 pesos en el año; por el alquiler de 2 cocheras adquiridas el 30 del 3 de 2005, 120.000 pesos; de un predio rural ubicado en Ayacucho, heredado el 25 del 8 del 2010, 700.000 pesos. Bien, acá, para que ya también nos vayamos metiendo un poco, fíjense que tenemos honorarios profesionales, como nos decía el artículo 35, es derivado de su profesión, artículo 35, inciso A, le corresponde atribuirlo 100% a Juan. Luego, el alquiler de las cocheras también es derivado de un bien propio, ya que lo adquirió antes de contraer el matrimonio, va por el inciso B, 100% a Juan, y el predio en la rural también es un bien propio porque lo heredó en 25 de agosto del 2010 y va a ir 100% a Juan. En la siguiente nos dice Carla, pásame Maga una. Después, ahora sobre el final, va a haber un Excel que nos va a decir un poco el resumen de todo. Carla obtuvo, por honorarios profesionales, 900.000 pesos. Esto también va por artículo 35, inciso A, porque deriva de la profesión de Carla. En el inciso B es cuando tenemos un poco el punto a resolver, que dice: resultado total de la explotación de un comercio de artículos del hogar, cuyo capital pertenece en un 40% a Juan y en un 60% a Carla, por 1 millón de pesos. Entonces, como acá podemos individualizar bien qué porcentaje del total del capital aportó cada uno a ese negocio, vamos a ir por inciso C y vamos a poner el 40% de esa ganancia, de ese 1 millón de pesos, en cabeza de Juan, y el 60% de ese 1 millón de pesos, los 600.000 pesos, en cabeza de Carla. Esto es porque podemos individualizar bien qué porcentaje aportó cada uno a ese negocio. En el punto C nos dice: por el alquiler de una casa adquirida el 30 de mayo de 2007, 200.000 pesos, eso como es de un bien propio va al 100% a Carla. Y en el último nos dice: un velero adquirido el 3 de octubre de 2015, con el producto del alquiler de la casa mencionada en el punto anterior, por 160.000 pesos. Entonces, acá también podemos ver claramente que es un bien propio, porque el ejercicio nos aclara que ese velero lo adquirió Carla producto de los alquileres que venía guardando desde mayo de 2007. Se compró un velero Carla y eso después lo alquiló y obtuvo una renta. Entonces, como podemos individualizar que el 100% es de Carla, de ese velero, lo vamos a poner en cabeza de Carla. Por más que haya sido adquirido después de contraer matrimonio y que a los fines del Código Civil puede ser un bien ganancial, ya que pueden haber elegido comunidad de bienes estas personas. Te escucho, Giselda. ¿O levantaste la mano sin querer? Sí, tengo la siguiente duda. Me trabé con el tema por ejemplo, de las donaciones, o qué pasa si durante la unión, o sea, la sociedad conyugal, en el momento, durante ese momento en que están casados, recibe Carla o la otra persona un bien que lo hereda. En ese caso se considera un bien propio, porque lo hereda, por ejemplo, si lo hereda de su papá, es producto del trabajo de su papá y es un bien propio de Carla.
aparte de que después en la parte civil puede ser comunidad de bienes y se puede agregar a la comunidad. Tengan en cuenta eso que dice el copete del apartado 35, sin perjuicio de lo que hayan decidido, si es separación de bienes o comunidad de bienes, sin perjuicio del derecho civil, como esto que vos me decís proviene 100% de, por en este caso la chica, esa renta que obtenga de ese inmueble, de lo que venga, de ahí, vamos a ponerla 100% en cabeza de Carla. Pero ahí, digamos, la herencia, lo que recibe, no está grabado en ganancias porque recuerden que no se cumple en las herencias y donaciones, no se cumplía el requisito de habilitación. No hay, digamos, la herencia en sí no está grabada en ganancias. Ahora, si vos heredás un inmueble y ese inmueble te das vuelta y lo pones en alquiler, ese alquiler está grabado y lo declarás vos, ¿sí? Perfecto, gracias. Bárbaro. Y en la siguiente filmina van a ver un resumen de todo esto que estuvimos hablando en una tablita. Bueno, los honorarios profesionales, ellos tienen cada uno su trabajo, van 1.200.000 a Juan, 900.000 a Carla, alquiler de cocheras, como era un bien propio, va 100% a Juan, lo mismo la renta del establecimiento ganadero, el resultado de la explotación, 40 y 60, porque podíamos individualizar cuánto habían aportado cada uno, y alquiler de la casa y del verero en cabeza de Carla, porque también son bienes propios de aporte propio. ¿Alguna duda? ¿Algo hasta acá? No, súper claro para mí. Buenísimo. Bueno, Sí, chicos, vamos a hacer un break de 5 o 10 minutitos para arrancar con el aspecto temporal del hecho imponible. Les voy a pasar por el chat a los que se conectaron tarde la actividad del día de hoy, que es muy breve y con eso pueden pasar asistencia. Y bueno, nos reencontramos en 7 minutos para seguir con la clase. Hay una pregunta. Sí. No, Sí, estoy. yo no me noté en ningún grupo. Por lo que vi, todos habían entregado, pero yo había hecho el trabajo. Yo lo tengo hecho el trabajo. ¿Querés que te lo mande por...? Hace una cosa, mandame lo que hiciste vos y ya porque viste que son varios trabajos prácticos de la parte de derecho tributario. Sí. Son 4, entonces ya para el trabajo práctico 3 y 4, ya sí acoplate otro grupo. ¿Por qué me parece interesante hacerlo en grupo? Porque son trabajos prácticos que están pensados para generar algún tipo de debate y de reflexión entre ustedes. Entonces, no es lo mismo hacerlo solo que hacerlo en grupo. Entonces te mando el 1 y el 2. Bueno, mandame el 1 y el 2 y el otro, ya a partir del 3, acoplate otro grupo. Acoplate un grupo ya formado. Por eso, ahora entro al Excel ese y me anoto ahí, en alguna. Sí, y habla con los chicos del grupo, por supuesto. Sí, más vale. Bárbaro. Profe, ¿pasás el link? Ahí estoy buscando. Ay, perdón.